Bueno, empezamos la grabación. Adelante. Habíamos terminado la batalla en sí, ya habíamos visto lo que ocurre con Sisra y Yael, y estamos llegando ya al epílogo, al final. Versículo 23, ya lo vimos la semana pasada. Y ahora vamos a por el versículo 24, que lo habíamos dejado aquí descolgado para la clase de hoy, porque empezamos aquí un tema que conviene tratarlo con tranquilidad, con tiempo. Dice el versículo 24, sea bendita más que las mujeres, Yael, mujer de Heber el Kenita, más que las mujeres en la tienda, sea bendita. Shalom, bienvenidos a todos. Esto no sé si lo he dicho antes, pues lo digo ahora. Bienvenidos. Y estamos en el versículo 24. Más que las mujeres en la tienda. ¿Quiénes son estas mujeres en la tienda? ¿A quién se refiere? Son las matriarcas, Sará, Rivka, Rachel y Lea. ¿Y por qué es más bendita que las mujeres en la tienda? Porque se puso en peligro inminente de muerte por ayudar a Israel, ya que si Sisra se hubiera dado cuenta de lo que intentaba hacer, la hubiera matado a ella. Además, ella ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, y esto significa que tenía muy claro de qué lado debía ponerse y lo hizo sin titubear. Y veremos dentro de poco que había otro punto muy importante que entraba en juego en su entrega a la misión. Y en la semana pasada, en la clase anterior, Francesc nos dijo que una cosa así en la cultura de aquellos tiempos, y puede ser que incluso en nuestros días, se podría convertir en una confrontación directa con su marido. Y vamos a ver lo que dice el texto aquí a continuación para contestarle a Francesc a su pregunta. Versículo 25. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de guerreros le trajo manteca. Le dio leche. Es conocida por todos la propiedad que tiene la leche, especialmente cuando está calentita, para ayudar a conciliar el sueño. Esto se debe a la proteína llamada triptófano, que es la materia prima para la producción de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, para ir a dormir en buen humor, para ir a dormir tranquilitos. Entonces, la leche tiene el triptófano y con esto se produce serotonina, la hormona de la felicidad, y nos da buenas noches a todos. Este triptófano produce también la melatonina, que es una hormona que el cuerpo produce por la noche y que regula la función de sueño-vigilia. Por lo tanto, tomarse un vaso de leche un cuarto de hora antes de acostarse facilita un dulce dormir. Yo lo tengo comprobado. Ok, entonces le da un vaso de leche o tal vez más, un tazón de leche, un jarro de leche calentita para ayudarle a dormir más fácilmente. Esto es lo que hace ella para poder luego asesinarlo como tenía previsto. Pero para esto tiene que preparar un poco las condiciones a su alrededor para que esto pueda funcionar. Versículo 26. Su mano a la estaca extendió y su diestra para golpear los fatigados. Y golpeó a Sisera, borró su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Entre sus piernas él se encorvó, cayó,
quedó tendido, entre sus piernas se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí cayó despojado. Bueno, este versículo es muy problemático, pero muy problemático. En primer lugar, se repiten el caerse y el encorvarse, se repite 3 veces. Y esto ya es mucho. Repetir 3 veces las mismas expresiones. Si las hubiera repetido solamente 2 veces, bueno, aún podríamos pasarlo. En el texto bíblico no se pueden pasar por alto las repeticiones, pero aún así, digamos que es poesía y que por esto lo repite, pero repetirlo 3 veces allí está a propósito para llamarnos la atención. También se repite 2 veces la expresión muy fea de entre sus piernas. Así no se habla sobre una mujer. Esta expresión es muy cruda, muy impropia de escribirla en referencia a una mujer porque da muy mala impresión. Pero es la impresión correcta. Dice el Talmud que cuando vio que Sisrá no se dormía, se acostó con él para fatigarlo. Más aún, Sisrá seguía muy despierto, lleno de adrenalina, y ella tuvo que repetir la operación varias veces hasta que cayó agotado. Se encorvó una, cayó, tendido, se encorvó, cayó, se encorvó, cayó. Esta repetición es completamente superflua a no ser que venga a indicar las veces que tuvo que acostarse con él hasta que él perdió las fuerzas. No es de extrañar que después de todo esto, ella también quedara sin fuerzas, como vimos en el capítulo anterior, que después de clavarle la estaca, que dice que ella cayó en tierra, y explicamos que tal vez se desmayó, o tal vez otra cosa. Lo que vemos ahora, que ella también estaba agotada, puesto que para mantenerlo activo y cansarlo, seguramente tuvo que usar toda su imaginación y su ingenio, y por esto ella también perdió sus fuerzas. A esto se refiere el versículo que vimos antes, que bendice a Yael más que las mujeres en la tienda, puesto que ninguna de ellas estuvo expuesta a una prueba tan grande. Ella era una mujer casada y con esta iniciativa perdía a su marido. No es lo mismo una violación en la que la mujer es víctima de un ataque sexual y esto no le hace perder su estatus de casada. Cuando es ella la que toma la iniciativa, ya no valen las excusas por muy buenas que sean. Y la excusa que tenía aquí era muy buena, pero no valen las excusas. Ha destruido su matrimonio de un modo que ya no puede repararse y tendrá que divorciarse. Es un caso intermedio entre la violación que va en contra de su voluntad y la prostitución que lo hace a sabiendas para destruir su familia. Aquí no tenía intención de destruir su familia, pero aún así tiene repercusiones gravísimas a nivel familiar. Significa que no recibe el castigo como si se hubiera prostituido, que en algunos casos podría llegar a pena de muerte, no en todos, pero en algunos sí, según la Torá, ya que en este caso lo hace obligada por las circunstancias. Pero al fin y al cabo ha destruido su relación familiar. Y ella está dispuesta a sufrirlo para poder salvar a Israel. Y esto es un verdadero sacrificio que en hebreo se denomina entregar el alma. Esta expresión en realidad debería ser entregar el cuerpo. Entregamos la vida del cuerpo, pero la vida del alma queda salvada.
lo hago por un ideal determinado, estoy dispuesto a entregar mi cuerpo, la vida de mi cuerpo, pero mi alma queda protegida, queda potenciada más allá de lo que tenía hasta ahora. Pero aquí en este caso podría entenderse incluso entregar el alma espiritual, porque cuando una persona lo hace de este modo, hace un pecado con buenas intenciones, entonces no es seguro de que esto sea aceptado. Deben ser unas intenciones muy puras y muy claras para que esto sea aceptado, porque estás cometiendo una infracción. Estás cometiendo una infracción y solamente cuando eres capaz de demostrar ante el Creador de que tu intención era pura, solamente entonces la excusa es válida y no es la muerte del alma o el perjuicio del alma. Y por esto lo llamamos en hebreo entregar el alma. Porque vaya usted a saber, nosotros incluso no somos capaces de saber si en el momento en que cometemos esta infracción, si nuestras intenciones son del todo suficientemente puras. Nunca serán puras del todo, siempre habrá algo por medio que moleste, pero la cuestión es si son lo suficientemente puras ante el Creador para que sean aceptadas por Él. Ok, entonces vemos que esta predisposición que tiene Yael viene acompañada de o sea, es una prueba muy, muy dura para ella. No sé qué relaciones tendría antes con su marido, supongo que serían buenas, normales por lo menos, y ella está dispuesta a entregarlo todo esto, entregar su vida como mujer casada y tal vez su alma en aras de esta ayuda en tiempo de batalla. Como ya he dicho antes, este nombre de esta figura de Yael es una de las figuras más queridas o más respetadas en el pueblo de Israel. Hay mucha gente que se llama, que toma este nombre para sus hijas o para ellos mismos, en caso de conversión, como conocemos una en Mallorca, puesto que es una figura, en realidad, una figura muy, muy positiva, a pesar o gracias a este acto que lleva a cabo aquí. A esto nos estamos refiriendo, no solamente por el hecho de matar al enemigo, sino por las circunstancias que tuvo que pasar para poder matar al enemigo. Versículo 28, por la ventana miraba y gemía la madre de Sisra por las celosías. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa las voces de sus carros, los ruidos de sus carros? ¿Por qué se retrasan? El verbo usado aquí se relaciona con el sonido del shofar que debe hacerse en Rosh Hashanah, en el día de Año Nuevo. El sonido de un gemido. El Talmud examina los tipos de gemidos que se emiten en situaciones como esta, cuando una mujer ansiosa que espera el regreso de su hijo de un lugar muy, muy, muy peligroso en que puede haber perdido la vida, y el Talmud presenta tres posibilidades de cómo se emiten estos gemidos. Y estas tres posibilidades las aplicamos cada año para cumplir con el mandamiento del shofar en Rosh Hashanah. Muy interesante que lo aprendemos esto de la madre de nuestro enemigo Sisra.
Versículo 29, sus sabias princesas le respondían. Aún a sí misma ella repite sus palabras. O sea, no necesitaba que sus compañeras se lo dijeran, sino que ella se lo repetía a sí mismo para intentar convencerse a sí misma. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? El hecho de que se retrasen tanto es porque han hallado botín y ahora se lo están repartiendo. Una matriz, 2 matrices para cabeza de varón, un botín de colores para Sisra, un botín de colores bordada, colores de doble bordadura en el cuello del botín. Una expresión esta, una matriz o 2 matrices, es una expresión vulgar que era usada entre los cananeos para denominar las mujeres capturadas como esclavas sexuales, en completo desprecio a la personalidad de la mujer, fijándose únicamente en la función sexual, como siguen haciendo en la cultura mundial, tanto en las películas como en la moda y en los anuncios comerciales, en los que se usa sin ninguna vergüenza el sex appeal, la atracción sexual. Este desenfreno se refleja perfectamente en lo que hemos visto cuando fue capaz de acostarse con una mujer que ya sabía que estaba casada. Estamos hablando de Sisra. ¿Cómo es posible que Sisra acepte la propuesta de Yael? Digamos que Yael se ha prostituido. Ok, esto es problema de ella, pero ¿cómo soy capaz yo de participar en esta juerga, sabiendo que ella es una mujer casada, estando yo en relaciones de paz con su marido? ¿Cómo es posible que Sisra sea capaz de hacer una cosa así? Ah, no, para él no es problema en absoluto, porque es un desenfreno sabido. Mientras la mujer esté de acuerdo, pues no hay problema, puedes hacer lo que te dé la gana, aunque esté casada. O incluso aunque ella no quiera, si se te presenta la ocasión de violarla, sabiendo que ella no va a poder protestar o no va a poder quejarse ante su marido o algo así, pues ¿qué problema hay? Esta era la cultura que tenían antiguamente y que, por desgracia, en gran parte sigue siendo parte de la llamada cultura occidental o la cultura mundial. Yo no sé qué ocurre en la China y en la India, pero en lo que conocemos de las películas que nos presentan en Hollywood y todo esto, pues no se considera una enorme tradición. Si te pillan, sí. Si te pillan, pues eres reo del castigo que te merezcas. Pero si no te pillan, pues ¿qué problema hay? No pasa nada. Y más si la mujer también está de acuerdo. Este comportamiento es completamente ajeno a las costumbres de Israel y a la Torá, por supuesto. En alguna ocasión podrán caer en la tentación, pero nunca se convierte en norma. Somos personas humanas, la Torá lo tiene en cuenta que somos personas humanas, y hay castigo para el que transgreda, por supuesto, pero esto se considera, todo el mundo lo considera como un error, como una tentación de la que debemos alejarnos. Puede ser que alguien caiga en esta tentación, esto no lo convierte en un malvado, pero esto, mientras no se convierte en malvado, mientras él no se identifique con este modo de actuar. Y vemos que en la cultura esta de los cananeos, esto no tiene ninguna importancia. Esto lo refleja la madre de Sisra diciendo: una matriz, 2 matrices para cabeza de varón, se están repartiendo a las mujeres, entre ellos el botín de colores para Sisra. Termina el capítulo
en el versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, Señor, y los que le aman al Señor sean como la salida del sol en su fuerza. Y el país estuvo tranquilo por 40 años. La salida del sol se refiere a la salida del sol en el día especial. El Midrash explica que cuando el Creador hizo la luz en el primer día, vio que era demasiado buena para que pudieran disfrutarla los malvados, y la escondió hasta un día en el futuro en que los justos podrán disfrutarla. Con esta luz se podía ver de un extremo al otro del mundo. O sea, podías verlo todo, no solamente físicamente lo que ocurre al otro lado, sino que es una luz también espiritual. Puedes ver lo que ocurre y por qué ocurre. Una luz que no depende de ningún instrumento. Una luz que es más fuerte que la luz del sol. Era antes de crear el sol. Es una luz espiritual. El profeta Isaías, habla de esta luz y dice lo siguiente: será la luz de la luna como la luz del sol, más fuerte, y la luz del sol será 7 veces como la luz de los 7 días, en el día en que el Señor vendará la fractura de su pueblo. Vendar, poner la venda en la fractura de su pueblo, lo curará. Y la destrucción de su herida la curará. Esto está en el capítulo 30 del libro de Isaías. La luz de los 7 días son los 7 días de la creación, de los que hemos hablado, y el Talmud dice que son 7 setenas de 7. Cuando dice 7 veces como la luz de los 7 días, el Talmud dice que es 7 por 7 por 7. O sea, 49 por 7, 343 veces más fuerte que la luz que hoy conocemos. Esto es mucha luz. A esto mismo se refiere el último profeta Malaquías, cuando habla de este día que viene, con las propiedades de esta terrible luz. Porque he aquí, el día viene ardiente como un horno. Serán todos los malvados y todos los hacedores del mal como la paja, y los encenderá el día que viene, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Y a vosotros, os lucirá a vosotros temerosos de mi nombre, un sol de justicia con curación en sus alas. Y saldréis y os multiplicaréis como terneros de establo. O sea, que en este día especial sale el sol de su funda. El sol está cubierto aquí en nuestro mundo por una capa de la atmósfera que nos filtra los rayos del sol, pero parece ser que en aquel momento, dice el profeta Malají, y repitiendo lo que dice también el profeta Isaías, que se forma un agujero en el Uzón, los rayos del sol atraviesan la atmósfera muy crudos, sin nadie que los tamice, y entonces se convierte en ardiente como un horno, y todos los hacedores del mal se convierten en paja, y esta luz, estos rayos del sol, los encenderá el día que viene. Y esto es para los malos, y para los buenos, los temerosos de mi nombre, será un sol de justicia para bien. Cuando hablamos de un sol de justicia en castellano hoy en día, se refiere a cuando te hace sudar. Pero aquí es todo lo contrario, es un sol que cura. El sol este de justicia es un sol que cura a la gente. Y saldréis y os multiplicaréis como terneros de establo. Así termina este capítulo 5 del libro de Shoftim, de los jueces,
con lo que hemos visto, esta figura de Dvorá, que ya era muy importante, y su compañero Barak, y más aún con esta figura de Yael que vimos ya aquí al final. Y continuemos con el capítulo 6. 40 años, pasan 40 años, en estos 40 años quedan incluidos los 20 primeros años de problemas que tuvieron con los cananeos, pero al fin y al cabo es una época, la época esta de Devorá y de Shamgar ben Anat. Ha pasado toda esta época que va desde el año 2635 al 2675. Hoy en día estamos en el 5779. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y llegamos al capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron el mal ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Midian por 7 años. Y prevaleció la mano de Midian sobre Israel. Por causa de Midian, los hijos de Israel se hicieron túneles en las montañas, y las cavernas, y las fortificaciones. Hay muchas cuevas y túneles en Israel donde la piedra calcárea se apresta a ser excavados. Según lo que leemos aquí, algunas cuevas datan de hace más de 3000 años. Algunas de ellas serían naturales y otras fueron excavadas desde el principio y posteriormente serían ampliadas y acomodadas por otras generaciones de judíos que sintieron la necesidad de esconderse, como veremos en otros capítulos del Tanaj. Aquí vemos varias cuevas. Seguramente su principio, como ya digo, tenía algo natural, pero está claro que luego fueron ampliadas y fueron acomodadas. Hay lugares muy interesantes en que se ven almacenes para jarras. Ves los agujeros donde se colocaban las jarras estas que tenían su extremo inferior, lo tenían estrecho y que los depositaban, hacían una tabla de barro seco con agujeros y allí metían las jarras de pie. No he conseguido una foto de estas, es un poco difícil conseguirlas. Algunas de estas cuevas, para poder entrar, tienes que arrastrarte y los hay que nuestra corpulencia ya no nos permite entrar en ellas, pero son muy, muy interesantes y los que puedan y tengan la ocasión de hacerlo, les recomiendo que las busquen aquí en Israel y que entren en ellas, porque ya veis que por desgracia, la historia de estas cuevas empieza ya en tiempos de los que estamos hablando aquí, en cuanto venían los midianitas y oprimieron a Israel. Versículo 3. Bueno, y las fortificaciones que dice aquí al final del versículo 2 se refiere a lugares como Masada, que es una fortificación en un lugar alto, difícil de llegar hasta allá arriba. Parece ser que había varios más. Por ejemplo, en el Herodión, en Sartaba, puede que hubiera otros lugares más, que no nos han quedado estas fortificaciones hasta hoy en día, porque han sido renovadas y han sido ampliadas en tiempos más posteriores, y no sabemos a partir de qué época empezaron. Masada parece ser que fue pre-herodiana, que ya fue usada en tiempos
de los que estamos viendo aquí, de Midian. Luego fue ampliada por Herodes, fue convertida en un palacio, etcétera, etcétera, pero parece ser que era mucho más anterior. Versículo 3. Y sucedía que si sembraba Israel, cuando los judíos sembraban, los israelitas sembraban, subía Midian y Amalek y los hijos del oriente, y subían contra ellos, y acampaban sobre ellos, y destruían el producto de la tierra hasta Azá, y no dejaban sustento en Israel, oveja, buey y asno. Porque ellos y su ganado, los midianitas, porque ellos y su ganado subían, y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, y ellos y sus camellos no tenían número, y entraban en la tierra para devastarla. Entramos en este capítulo en la segunda de las 3 fases del programa establecido por el creador al principio del libro. No, es más que actos de pillaje. Vimos en el segundo capítulo que hay 3 fases programadas. En la primera fase, el enemigo tan solo ataca esporádicamente y se retira. Esto es pillaje. Era el caso de los arameos en tiempos de Otniel, o de los moabitas en tiempos de Ehud, o de los cananeos en tiempos de Devorá. Ahora entramos en la segunda fase, en que los ataques se hacen más frecuentes y más despiadados, puesto que según la expresión que vimos en el segundo capítulo, versículo 14, el Creador los vende en manos de sus enemigos, a quienes permite que opriman a Israel libremente según los malos instintos de los enemigos. Y como ya sabemos, todo esto viene en respuesta al comportamiento de Israel, que caen en una idolatría más grave. Versículo 6. Y empobreció Israel mucho por causa de Midian. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y ocurrió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Midian, envió el Señor un hombre profeta a los hijos de Israel y les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los expulsé de ante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y no oísteis mi voz. Sí, es la idolatría del Baal. Veremos a continuación, veremos algunos ejemplos. ¿Quién es este profeta? Yo ni siquiera ya lo he apuntado, aquí está tan claro, lo hemos visto ya a principio de este libro. Sigue siendo el mismo Pinehas. Opa, pues, pero han pasado muchos años desde entonces. ¿Y qué? Pueden pasar muchos más. La longevidad de los profetas en aquellos días podía llegar a ser espectacular. Pasaban de los 100 y de los 200 años. No tenemos problema con esto, pero al fin y al cabo es un midrash. El problema, entre comillas, el problema de este midrash es que este hombre profeta repite casi palabra por palabra lo que vimos en el primer capítulo. Perdón, en el segundo capítulo. Casi palabra por palabra. Vimos en aquel segundo capítulo, vimos que era Pinehas, y aquí repite lo mismo, casi palabra por palabra. Y por lo tanto, esto lleva a los comentaristas a decir que se trata de Pinehas. No sé si se trata de una tradición oral antigua o si es solamente un midrash
pedagógico, porque hay dos tipos de midrash. Hay un midrash que es histórico, que te cuenta lo que no te han escrito, no te han puesto por escrito, entonces lo transmitían de un modo oral en el midrash. Esto puede ser un midrash histórico, qué ocurrió en aquel momento, o puede ser un midrash didáctico, que viene a explicar que en realidad están ocurriendo aquí fenómenos paralelos o cosas así. Ok, pregunta Francesc. El conocer hacía que Baales específicos se inclinaba a idolatría. Diría mucho acerca de su sociopsicología en aquel entonces. Bueno, pues vamos a ver, ahora aquí a continuación, en este mismo capítulo, vamos a ver un ejemplo. Y bueno, y si tienes alguna indicación que hacernos, pues te lo agradezco mucho. Nos ayudas a entender tal vez un poco mejor, a profundizar un poco mejor. Ahora, a continuación, vamos a ver algo de esto. No sé si nos dará tiempo hoy, y si no es hoy, pues la semana que viene. Ok. Versículo 11. Y vino un ángel del Señor y se detuvo bajo la encina que estaba en Ofrá, la cual pertenecía a Joash Abiezrita, y su hijo Gidón azotaba el trigo en el lagar para huirlo de los midianitas. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué significa esto de Abiezrita? En el libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 26, vemos que Menashe, una de las 12 tribus, tuvo un solo hijo llamado Mahir, y este Mahir tuvo un hijo llamado Gilad, y Gilad tuvo 6 hijos, y Ezer, Helek, Asriel, Shechem, Shmida y Jefer. El primero de ellos, Ezer, cambia su nombre en el libro de Yoshua y en el libro de Shoftim por Abiezer. Aparece solamente 3 veces este nombre. Una vez aparece en el libro de Bemidbar, en el lugar que he indicado aquí, capítulo 26, y luego aparece en el libro de Yoshua en la repartición de las tierras entre las tribus, y ahí aparece, en lugar de Ezer, aparece como Abiezer. Y aquí también, en el capítulo que estamos viendo ahora, aparece también como Abiezer, sin que se nos dé ninguna explicación del cambio. Y Ezer significa no hay ayuda, mientras que Abiezer significa mi padre ayuda, o al revés, yo soy el padre de la ayuda. Estamos hablando del creador o de alguien que es el padre de la ayuda. Solamente hemos añadido una bet. Veis que en hebreo el i son 2 letras. I Ezer, Aleph Yod. Aquí en medio le añadimos una bet y lo convertimos en Abiezer. Y con esto ha cambiado por completo su sentido. Los que pertenecen a esta rama de la tribu de Menashe son los denominados Abiezritas. Las tribus estaban subdivididas en millares, y veremos a continuación que el millar de Gideón era el más pequeño. Ok, aquí hay una nota de Francesc. No es lo mismo el Baal Zebub que el Baal Dagón o que el Baal Peor. Exactamente, unos Baal eran demonios de la lujuria y otros de la avaricia o de la crueldad. Estoy de acuerdo. Aquí no sé cuál de ellos aparece, no le ponen, no le dan el apellido, solamente el nombre, al contrario, no le dan el nombre propio, solamente el apellido. El apellido es Baal, el nombre propio si es Zvuv, no es Zebul francés, que no es una L al final, sino una V. Zvuv significa mosca. Baal Zvuv, el dios de las moscas. No el señor de las moscas, sino el dios de las moscas. Ok, no importa. Bueno, tienen razón que había diferencia aquí
No sé si vamos a conseguir llegar hasta este detalle. Tal vez veamos alguna insinuación que nos ayude a llegar a lo que tú estás insinuando aquí. Bueno, entonces entendemos lo que significa esto de Abiezrita. Pertenecen a la tribu de Menashe y pertenecen a la familia de Abiezer y por lo tanto se llaman Abiezritas. Y dice aquí que su hijo, el hijo de Joash, su hijo Gidón, azotaba el trigo en el lagar. ¿Qué significa esto de azotar el trigo y por qué lo hace en el lagar? El lugar más apropiado para separar el grano de la paja es la era, que es este lugar aquí, es un lugar relativamente grande, unos 5 metros por lo menos, y el trabajo se hace por medio de la trilla y luego aventando la paja. Primero la trilla se pasa con un burro, con una pareja de animales arrastrando una tabla que rompe la cáscara del grano y luego aventando al viento, levantando esto al viento, el viento se lleva la paja y cae el grano. Esto es la era. El lagar es el lugar en que se pisan las uvas para preparar el vino. La era un lugar grande y descubierto, como vemos aquí, normalmente en un lugar alto donde reciba el viento. Mientras que el lagar era normalmente un agujero no muy grande excavado en la roca al que entraba el mosto. Este es un lagar de aquí de Shiloh, lo tengo aquí cerca de casa. Tenemos este lagar muy antiguo, tendrá por lo menos 2000 años, tal vez algunos más. Resulta un poco difícil ponerle fecha. Hay muchos por aquí, por esta zona, está lleno de lagares de este tipo. Gideón se esconde dentro del lagar para que los espías midianitas no lo vean y no le roben el trigo. Por supuesto que en el lagar no puede usar el equipo correspondiente, 1 o 2 animales que arrastren el trillo, sino que debe arreglárselas azotando unas espigas de trigo en su puño, azotándolas contra la piedra para separar el grano de la paja y rápidamente esconder el grano en el momento en que tiene un saco lleno, esconder rápidamente el saco para que no me lo quiten y luego voy a por el segundo saco en un trabajo muy duro. Vemos a continuación que esta siega fue mucho antes de su tiempo, antes de que lleguen los midianitas a saquearlos, siendo que el grano aún no se ha endurecido del todo. Es más lógico que azote con cuidado las espigas y no que intente trillarlas. Si pasa por encima de estas espigas una tabla pesada con la que se hace la trilla, entonces lo que va a ocurrir es que va a chafar los granos, porque los granos aún no se han endurecido. Y entonces con estos granos chafados no vas a poder aventarlos, no vas a poder hacer ya nada. Los has echado a perder. Por lo tanto, es lógico que los azote. O sea, que tome un puñado en la mano y con cuidado da golpes en la piedra para separar, para abrir la cáscara e intentar separar el grano que aún no está suficientemente duro, separarlo de la cáscara. Pero ¿por qué lo hace dentro del lagar? Esto lo dice el versículo, para huirlo de los midianitas, para que los midianitas no se lo quiten. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gideón le respondió: ¡ay, Señor mío! ¿Y está el Señor con nosotros? ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿acaso en Egipto de Egipto no nos hizo subir el Señor? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de Midian, perdón, sin los, en mano de Midian. El Señor está contigo, le dice el ángel a Gideón. El Talmud dice que en aquel tiempo la gente empezaba a olvidar el nombre del Creador. Están sumergidos en la idolatría, por lo que el ángel aquí lo menciona, al igual que hizo Boaz en el libro de Ruth, precisamente para que la gente lo tuviera en cuenta. Si no fuera por esto, estaría prohibido usar el nombre del Creador fuera de la oración o del estudio de la Torá, por el gran respeto que le tenemos. Así dice la Torá en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 3, este es mi nombre por siempre. Pero en este versículo usa una expresión le'olam, que puede leerse le'alem, que significa, este es mi nombre para esconder, indicando que debemos ir con sumo cuidado a no hacer uso inadecuado con él. Y el Talmud dice que a veces, en casos extremos, debemos transgredir la Torá para poder conservarla, como es el caso de aquí, en que cuando la idolatría se impone y el nombre del Creador cae en el olvido, nos está permitido usarlo para bendecirnos mutuamente al saludarnos. Ok, entonces, aquí así se lo dice, el Señor está contigo, Hashem imcha gibor hail. Y Gidón le responde al ángel. Es un respondón este Gidón. Y dice, sí, el Señor está conmigo. ¿Y dónde se ve que el Señor está conmigo? Si Dios estuviera conmigo, pues yo no tendría que estar escondiéndome aquí de los midianitas. El Señor está con nosotros. ¿Y por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Cuándo nos contaron todo esto? Ayer por la noche me lo contaron. Según nuestros sabios, esta conversación tiene lugar en el primer día de Pesaj, justo después de la noche del Seder, en que Joash, el padre de Gideón, cumplió con su deber y le contó a su hijo el relato de la salida de Egipto con todos los milagros de las 10 plagas que la acompañaron. Por esto se extraña Gideón al oír que el Señor sigue estando con él, puesto que en su terrible situación en que debe esconderse de los midianitas para que no le roben todo el grano, no se nota que el Señor esté con él. Y le pregunta al ángel, ¿dónde está el poder milagroso del Creador? ¿Por qué permite que los midianitas nos opriman? ¿Por qué podía trabajar en Yom Tov? Porque si no, se va a morir de hambre. Este es el único motivo. Hay quien dice que no era el primer día de Pesach, sino el segundo día, Hol HaMoed, los días laborales que hay dentro de la semana de Pesach, pero aún así está prohibido llevar a cabo estos trabajos. No es el mismo grado de prohibición, pero aún así sigue estando prohibido. Ok, lo acepto tu anotación en parte. Pero aún así, según este Midrash, está claro lo que hemos mencionado hace poco, que era demasiado temprano para la siega del trigo, que es un mes más tarde, y los granos aún no se han endurecido lo suficiente como para permitir que sean trillados. Bueno, entonces tenemos aquí a este Gideón, el contestón, que le responde al
al ángel y le dice, ¿cómo que está el Señor con nosotros? No, yo no veo todo esto. ¿Dónde están sus milagros? Versículo 14. Y el Señor se giró a él y dijo, ve con esta fuerza tuya y libra a Israel de la mano de Midian. ¿Acaso no te he enviado? Y le dijo, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi millar es el más pobre en Menashe, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Mi millar, ya lo hemos visto antes, ¿qué significa esto de mi millar? Las tribus estaban divididas en millares de soldados, con un aluf, que es un general, o sea, un jefe de millar. El millar en hebreo se dice elef, y aluf es el jefe de los millares. Aluf hoy en día sirve para denominar a los generales, un aluf. Ok, entonces le dice, ¿por qué yo? Yo soy de la tribu o sea, de la rama más pobre de la tribu de Menashe, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre, sí, exactamente. Ok. ¿Por qué se gira el Señor a él? ¿Qué significa esto? Comienza aquí un diálogo entre Gideón y el Creador. Seguramente por medio del ángel, aunque también podría entenderse que él mismo recibe la profecía en aquel momento. Hay quien dice, hay quien da esta explicación, hay quien da la otra. Nos da la impresión de que por fin hemos encontrado una persona que responda al reto del Creador. O sea, el Señor se giró a él. ¡Hombre, por fin! ¿Veis a qué me refiero? Como si hubiera estado buscando una persona que en lugar de reaccionar con expresiones de desesperación, levanta la voz en protesta. Tal vez había llegado el ángel a personas más capacitadas, con más autoridad que este campesino. Pero estas personas no habían reaccionado adecuadamente. El ángel viene a otras personas, les dice, el Señor está contigo, y ellos dicen, bueno, pues contigo también, y sigue trabajando, y no reaccionan como deben. Mientras que aquí Gideón reacciona, contesta. Hay algo que le muerde de por dentro. Debemos recordar que el fenómeno de la idolatría no ha comenzado ahora, sino que ya en Egipto había caído el pueblo en un nivel alarmante de asimilación a la cultura egipcia, tanto en el aspecto de la idolatría como en el de la permisividad sexual. Y a pesar de ello, fueron testigos de los grandes milagros de la salida de Egipto. Gideón pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora ya no podemos recibir esta ayuda sobrenatural que nos libre de la influencia cultural y con ella la opresión de los midianitas? La respuesta del ángel es que por fin hemos encontrado una persona con el suficiente valor, la suficiente confianza en el Creador y en el pueblo como para dirigir la rebelión contra la opresión midianita. Claro que para ello deberá dar unos primeros pasos en que demuestre su fidelidad y su confianza, no solamente con palabras, sino también con obras. Y por esto el Creador, por medio del ángel, le contesta, sigue adelante con este espíritu de confianza en el Creador y en las fuerzas de tu pueblo, y conduce la rebelión contra Midian y contra todo lo que representa.
Continúa el diálogo, puesto que a Gideón le cuesta arrancar, le cuesta ponerse en marcha, no las tiene todas consigo, a pesar de lo que hemos dicho, a pesar de que es un contestón, pero de pronto cuando le nombran general en jefe, de pronto empieza a dudar. Si esto le ocurre a él, ya podemos imaginarnos lo desesperados que estaban los demás. Versículo 16. Y le dijo el Señor, tú preguntas, ¿cómo libraré a Israel? Mi respuesta es, porque estaré contigo. Yo estaré contigo, yo te ayudo. Yo soy el más fuerte de todos. Si yo te ayudo, no habrá ningún problema. Estaré contigo y herirás a Midian como a un solo hombre. Hemos visto que empieza aquí, el diálogo empieza en el versículo 12, el Señor está contigo. Gideón pregunta, ¿cómo libraré a Israel? ¿De dónde tengo yo fuerzas? Mi millar es el más pobre de Menashe. Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Le contesta el Señor, porque yo estoy contigo. Yo te ayudo. No solamente una expresión, buenos días, ¿cómo estás? Que Dios esté contigo. No, es que Dios está contigo, Dios te ayuda. Y cuando Dios te ayuda, aunque estés tú solo, ya vas a ganar la guerra. Y herirás a Midian como a un solo hombre, como si tú estuvieras peleando con una sola persona. Pero como ya hemos dicho antes, Gideón no lo tiene claro. Y le dijo, bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que no tiene claro? Y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, hazme una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Gideón necesita una prueba de que no se están burlando de él, de que se trata de un verdadero ángel del Señor, un ángel divino que está hablando con él. ¿Cómo puede estar seguro de que se trata de un ángel divino? Ahora, a ver si ya hay sonido, ha vuelto el sonido. Ahora, ya, vale, menos mal. Bueno, los últimos minutos que podamos terminar la clase así como toca. Vale. Bueno, entonces habíamos dicho que puede ser que nunca hubiera visto un profeta verdadero y menos un ángel. No deja de ser muy extraño y le está permitido, incluso es su deber, comprobar que no le están tomando el pelo. Vemos a lo largo del Tanaj que la profecía siempre está a prueba. Nadie la da por garantizada y siempre exigen al profeta que demuestre que no es magia o malabarismo. Para esto están las señales en las que el profeta o el ángel tiene que demostrar que el Creador le ha dado poderes sobrenaturales que solo el Creador puede llevar a cabo. Normalmente estas señales tienen un sentido adicional que explica el motivo del mensaje divino. Siempre hay ángeles entre nosotros, pero poquísimas veces somos capaces de verlos. En realidad, ángel significa mensajero, y mensajes de Dios podemos recibirlos de todo tipo. Puede ser que necesitemos una ayuda. ¿Conocéis el chiste, el famoso chiste de una persona que va en coche y busca un lugar para aparcar y no lo encuentra y da vueltas como un loco buscando un aparcamiento y no lo encuentra hasta que ya se desespera y dice, levanta los ojos al cielo y dice, Dios mío, si me ayudas a encontrar un aparcamiento, voy a dar una dávida a la sinagoga o lo que sea. Justo en aquel momento ve un lugar libre para aparcar
y vuelve a levantar los ojos al cielo y dice, bueno, no te molestes, ya he encontrado algo. O sea, no reconocemos que esta ayuda divina, ayuda divina, estos ángeles pueden ser personas humanas que nos ayudan en algo. Necesitaba un dinero determinado y de pronto viene mi amigo y así como si lo hubiera enviado Dios, que es lo que está ocurriendo, dice, mira, tengo este dinero, no sé qué hacer con él, tal vez hagamos una empresa, podemos hacer algo, si necesitas un préstamo, yo qué sé. Y él no tiene ni idea de mis problemas, no tiene ni idea de lo que me está ocurriendo, y es que el Creador me está enviando por medio de este ángel, de este mensajero. Está lleno de ángeles en este mundo, los hay buenos, los hay malos, los hay que nos dan el castigo que nos merecemos. Viene el conductor de al lado y nos estropea el coche, nos da un golpe en la chapa y tenemos que pagar 500 euros para repararlo, el castigo que me merecía. ¿Por qué ha tenido que chocar contra mí este individuo? Es un ángel malo, un ángel que su misión es traerme el castigo. Por supuesto que está lleno de ángeles. Nosotros normalmente no somos capaces de reconocerlos, porque si fuera así estaríamos viendo ángeles en cualquier lugar, incluso las moscas pueden ser un ángel bueno o malo que nos trae algo, que nos molesta. Estábamos haciendo algo que no deberíamos hacer y viene una mosca y nos molesta y nos mosquea, y entonces nosotros dejamos esta mala actividad, o al contrario, nos pone a prueba. Estábamos haciendo algo bueno y viene una mosca y nos mosquea, y nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos y quitarnos la mosca de encima o continuar con la buena actividad a pesar de la mosca. Bueno, pues sí, en respuesta a lo que tú estás diciendo, pero estamos aquí hablando de ángeles o de profetas que nos transmiten un mensaje coherente, un mensaje con palabras articuladas. Y esto ya es mucho más difícil de encontrar. Hoy en día hay pocos ejemplos que podamos dar de algo así. Entonces le pregunta, le dice, hazme una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Le dice Gideón al ángel, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le responde, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gideón entró y preparó un cabrito y una efá de harina matzot, la carne puso en la cesta y el caldo en el caldero, y se los trajo debajo de la encina, se los sacó debajo de la encina y presentó. Y le dijo el ángel de Dios, toma la carne y las matzot y ponlas en esta peña y derrama el caldo sobre la carne y sobre las matzot. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor envió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y las matzot, y subió el fuego de la roca y consumió la carne y las matzot, y el ángel del Señor desaparece de su vista. Y vio Gideón que era un ángel del Señor y dijo, ajá, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y le dijo el Señor, la paz contigo, no temas, no morirás. Y Gideón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Hasta hoy aún está en Ofrá de la Biesrita. Vamos a ver un segundo, ya sé que hemos pasado el final de la hora, pero tenemos cosas importantes que ver. Vamos a hacerlo rapidito. Para señal, Gideón usa un cabrito como el sacrificio de Pesaj y unos panes ácimos, las matzot, puesto que estamos en la fiesta de Pesaj. Y pregunta, ¿van a repetirse con nosotros los milagros de la épica salida de Egipto? El cabrito que sacrificaron en Egipto era para demostrar que habían dejado de temer a los egipcios, puesto que el ganado menor, las cabras, era considerado como una divinidad en aquel país.
como podemos ver en el libro de Shemot, en el Éxodo, capítulo 8. Y en Egipto tuvieron el cabrito atado durante 4 días antes de degollarlo. Y luego untaron los dinteles de la casa con su sangre. Y esto era para demostrar que ya no tememos a los egipcios. El panácimo se hace sin esperar a que la masa fermente. Tiene que ser un proceso muy rápido. Así pues, las matzot renuevan la rapidez del proceso divino, que a veces puede saltarse algunas fases en el progreso, causando una revolución extraordinaria en lugar de una evolución natural. Y esto es lo que Gideón le presenta. He aquí un cabrito, he aquí las matzot, ¿qué haces con esto? Y le dijo el ángel, bueno, pues mójalos con el caldo para que sea más difícil quemarlos. Y ahora los toco con la vara que tengo en la mano y todo desaparece. Todo ha sido aceptado. El cabrito, que significa quítate el miedo de encima. Y las matzot, que significan esto va a ocurrir rápidamente. Todo esto lo aceptamos y el ángel desaparece. Pero entonces Gideón teme. ¿Cómo sé que Gideón teme? Pues en primer lugar porque grita, ¡ajá, Señor Dios! Y en segundo lugar porque Dios le dice, no temas, no morirás. Lo cual significa que temía morirse. ¿Cómo es que el Señor de pronto habla con él si el ángel ha desaparecido? Aquí está claro que se trata de una profecía directa. Él se convierte ahora en profeta. No morirás. ¿Por qué tendría que morir? El ángel responde al temor de Gideón diciendo que no tiene motivo para hacerlo. No tienes motivo para morir. El temor a morir al ver algo sobrenatural se debe a que todos sabemos que estamos formados de cuerpo y alma. Pero hay mucha gente que no es consciente de las actividades del alma. Y la única ocasión en que tienen presente el alma es cuando ésta se separa del cuerpo, al morir. Así, cuando son conscientes de alguna actividad sobrenatural, creen que están a punto de morir. Esto ocurre solamente a las personas que hasta este momento no han conocido la actividad del alma. Pero aquellos que saben que siempre está actuando el alma, no temen que esta actuación acarree la muerte. Okay, entonces vemos que el grado espiritual de Gideón no era muy alto, o sea, no tiene estas experiencias espirituales, no sabe que es un ángel, no teme morir al darse cuenta de que ha recibido la visita de un ángel. Pero al fin y al cabo, por su valentía, por su entrega que tiene en este momento, entonces consigue convertirse en este momento en un profeta. Bueno, entonces terminamos aquí la clase de hoy. Veremos cómo continúa este diálogo entre Gideón y el Creador. No se acaba aquí. Hay continuación de este diálogo porque tenemos una meta por alcanzar antes de poder librarnos del enemigo de los midianitas. Pero esto ya, como digo, lo veremos si Dios quiere la semana que viene. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Buenas noches a todos.